Buenos días mis hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración para iniciar este culto. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar hoy, Padre, para alabarte y glorificarte, Padre. Padre, quiero pedirte que bendigas este culto y que tu palabra sea un bálsamo en nuestras vidas, Dios bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Te amo, Jehová. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en el confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en el confiaré. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado en la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres mío, de ser alabado en la eternidad. Vamos con la siguiente alabanza, Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Amén. La siguiente alabanza es Yo vivo. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, tú me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque yo vivo, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo.
salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Amén. Mis hermanos, vamos con la siguiente alabanza. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto cuando yo le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú, santo eres tú. Amén. Hermanos, preparemos nuestros corazones para el tiempo de Santa Cena. Un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Quiebra mi vida y hazla de nuevo.
da de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Buen día, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Hermano, del 0 al 10, ¿cómo calificarías tu amor hacia Dios? Del 0 al 10, ¿cómo calificarías tu amor hacia Dios? Sería un 2, un 4, un 6, 5. Pero si te dijera que entre las opciones solo hay 0 y 10, ¿hacia dónde se acercaría más tu calificación? Sabemos que el amor de Dios es perfecto, que es 10 sobre 10. Una muestra de eso lo podemos ver en Juan 3:16, donde vemos cómo un mundo corrompido, lleno de pecado, recibe del amor de Dios por medio de un acto que fue el dar la vida del Hijo unigénito para que por medio de Él tengamos vida eterna. El plan de salvación siempre estuvo basado en el amor que nos tuvo, que nos tiene y nos tendrá con nosotros, ¿sí? Y como en toda relación de amor, es necesario de que en ambas partes se manifieste el amor por medio de actos y no solo por emoción. Y con Dios no es la excepción. Eso podemos notarlo en el libro de Juan, capítulo 14, versículos de 23 a 24. Acompáñenme, que dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí Jesús muestra un contraste, dos tipos de personas, el que lo ama y el que no lo ama. Tal cual como dije en mi pregunta anterior, o es 0 o es 10. ¿Sí? Muestra también el deseo y el anhelo del Padre, que es de que nosotros también lo amemos de verdad. Y quien lo ama de verdad no solo se limita en escucharlo, sino también lo obedece. También muestra la importancia y lo indispensable de que nuestro amor hacia Él debe manifestarse por medio del conocerlo más a Él y también por medio de nuestra obediencia y acción. ¿Qué estás o cómo lo estás haciendo? En esta semana, ¿cuánto tiempo le has dedicado a Él para conocer más de su carácter y su palabra? Y si es que lo has hecho, ¿le has dedicado el tiempo suficiente o solo te limitas a escuchar su palabra en los cultos dominicales y en discipulado? ¿Qué estás haciendo para manifestar de ese amor? ¿Qué acciones estás haciendo para demostrar que lo amas? ¿Qué cambios has visto en ti que muestran ese amor a Dios? ¿Cuál mal hábito has dejado para acercarte más a Él? ¿De qué manera has sido paciente y amoroso con tu esposa, hijos, hermanos? ¿Con quién has compartido el mensaje de salvación a otro en esta semana? Hermanos, recordemos que Dios ya nos mostró su amor por medio de la cruz y también Él espera que lo amemos por medio de nuestros actos. Entonces, hermanos, les invito a que en esta semana demostremos de ese amor por medio de la acción, apartando un tiempo para Él diariamente, para mejorar nuestra relación con Él de una manera genuina y personal. Que todo lo que te diga a través de su palabra no lo cumplas solo en escuchar, sino también cumplas en obedecer. También te pido que te apartes de todo lo que interrumpe o daña esa relación, ya sea personas, hábitos, vicios, actividades, cualquier cosa que te aparte de Él, aléjate. Que ese amor que tenemos hacia Él también se refleje en el trato con los demás, siendo más paciente y amoroso con ellos. Que ese amor se refleje también en nuestro servicio, dando lo mejor de nosotros para Él. Y si no estás sirviendo aún, te invito a que te unes en algún ministerio y que seas partícipe y colaborador de su obra. ¿Sí? Recuerda,
tú, si ya sabes que has recibido de su gracia, permite que otros también la reciban, sepan de su plan de salvación que Él tiene para con nosotros. ¿Sí? Hermano, sabiendo esto, acompáñeme en un acto de obediencia que haremos hoy, como todos los domingos, que es conmemorar su muerte en la cruz como el acto de amor más grande que existe. ¿Sí? Por medio de la Santa Cena. Por esto, hermanos, te invito a coger la galleta o el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor. Y tal cual como hagamos, como Él dijo, tomad y comed porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hermano, cenemos. Asimismo, tomemos de la copa, pues esto simboliza de su sangre. Pues también dijo, esta copa es mi pacto en la sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos, hermano. Hermanos, habiendo cenado y habiendo tomado el vino, acompáñenme en una oración, ¿sí? Y pongámonos a cuentas con Dios. Señor Padre Celestial, Padre bendito, te damos las gracias por un domingo más que tú nos has dado, un día más de vida. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por ese amor que tú tienes con nosotros. Perdónanos porque muchas veces no hemos sido recíprocos de ese amor contigo, mi Señor. Nuestros hechos, nuestras obras muchas veces han negado nuestro amor hacia ti. Perdónanos. Te ruego que este día nos limpies de todo pecado, nos renueves y que nos hagas mejor instrumentos, mi Señor, para tu servicio. Nos hagas mejores personas para poderte amar más, para poder buscarte más, mi Señor. Sí, Padre Celestial. Te lo ruego en el santísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, recuerda, sin acción no hay amor. Sin obediencia ni sujeción tampoco lo hay, hermanos. Dios te bendiga. Hermanos, este tiempo de Santa Cena no hubiera ocurrido si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada en la cruz por nosotros. Oh, tu sangre, Cristo. Oh, tu sangre, Cristo. Oh, tu sangre, Cristo. Oh, tu sangre, Cristo.
Buenos días mis hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. ¿Qué acciones buenas has hecho en esta semana? Leamos lo que dice el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esta carta es dirigida del apóstol Pablo para la iglesia de Galacia, sobre la guía del Espíritu de Dios. Les aconsejaba que si descubrían a alguien en pecado, debían corregirlo con buenas palabras, pero que también tengamos cuidado al ser tentados en hacer algo malo. Porque si decidimos vivir esclavos de malos deseos, moriremos para siempre. Pero si decidimos vivir en obediencia al Espíritu, tendremos la vida eterna. Miremos lo que dice al principio del versículo. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Cómo se cansa uno de hacer el bien? Interesante, porque cuando no tenemos claro cuál es nuestro propósito, cuando estoy más ocupado en lo que es importante para mí y olvido lo que realmente es importante para el reino de Dios, cuando escucho mi corazón y hago lo que mi carne dice, ahí es cuando dejamos de hacer lo bueno. Nos recuerda también que no desmayemos. Quiere decir que no nos demos por vencidos, que sigamos haciendo lo bueno, porque Dios nos premiará a su debido tiempo. Hermano, tenemos que ser perseverantes en nuestra vida cristiana, en siempre hacer lo bueno y ayudar al necesitado. A pesar de las circunstancias, las tristezas, los desánimos que se nos presenten, siempre hay que demostrar lo mejor de nosotros y siempre ser agradecidos. No nos cansemos de dar una sonrisa, una ayuda o una ofrenda con amor y sinceridad. Dios nos promete que nos recompensará por todas las cosas buenas que hacemos, pero que todo será a su debido tiempo, al tiempo de Dios. Te animo, hermano, a que medites tu comportamiento de esta semana. Si alguien te ha pedido ayuda, sé diligente y demuestra que tu fe dé fruto con buenas obras. Y si Dios ha provisto algún tipo de ingreso económico en tu vida, decide voluntariamente darlo primero al Señor. Recordemos lo que dijo Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, porque en base a nuestras buenas obras y la obediencia por fe, podemos reflejar el amor que tenemos hacia Dios. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido hoy estar reunidos en alabarte, Padre, glorificarte. Quiero pedirte que bendigas las ofrendas de todos nosotros, Padre. Que así sea, que no tengamos dinero que ofrendar, que ofrendemos de otra manera, ayudando a las personas que más nos necesiten, ya sea brindando un plato de comida o ayudando a hacer en algún trabajo a un hermano. Padre, seas tú obrando en cada uno de nosotros para siempre dar lo mejor de nosotros y siempre hacer lo bueno, porque en base a eso tú nos recompensarás. ¿Qué? ¿Y cómo nos recompensarás? Que es la vida eterna, Padre bendito. Gracias por esta mañana y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos con la siguiente alabanza, hermanos. Demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y
al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en este hermoso culto. En la panadería existen dos caminos para hacer pan. El primero es haciendo un pan económico con agua, grasa económica, aditivos y demasiada levadura para que los panes crezcan y sea mayor la producción. Este pan lo conseguimos entre 10 a 12 centavos. Pero la realidad es que es nocivo para nuestra salud por la cantidad del ácido de la levadura, que no genera acidez y agrura en el estómago. Estudiando un poco más, hemos descubierto que existen otras maneras de hacer pan, reduciendo el 80% de la levadura para que crezca. Este pan también lleva un porcentaje de levadura natural y generan ácidos naturales en nuestro estómago, en comparación con la levadura artificial del pan económico. La mala noticia para los panaderos es que el pan saludable conlleva mayor tiempo, mayor inversión, mayor técnica, inclusive en tener paciencia en hacer la masa madre. Invertir más no es algo positivo para un panadero. El costo mínimo es 15 centavos. Lo bueno conlleva más trabajo, más inversión, más tiempo. Pero el panadero tendrá la confianza de que los clientes no van a tener afectación en el estómago en comparación pues con los económicos, ¿no? Aún así, el panadero debe estar consciente que tiene que estar en constante conocimiento, pero no de innovación como ahora llaman, sino de retroceso, de volver a las antiguas escrituras del pan. Asimismo es la vida del cristiano. Dios desde el principio nos ha enseñado a preferir el camino bueno, pero ese camino bueno conlleva esfuerzo en hacer las cosas bien, en paciencia y en silencio escuchar la verdad y aplicarla diariamente. Ese camino difícil, podríamos decir, es el camino del discípulo. Mas muchos prefieren seguir el camino fácil, el cual muchos hacen caso omiso a la verdad. Su palabra es la verdad, rechazando consejos de la Biblia, consejos del Espíritu Santo, consejos de los hermanos. Porque algunos consejos van a afectar tu actividad económica, van a afectar tu situación social, incluso van a afectar en tu matrimonio. Ese camino fácil del creyente, muchos llaman un cristianismo light. Hermanos, ser creyente y ser discípulo no es lo mismo. Así como comparar un pan saludable con un pan económico. Muchos dirán, pero pan es pan, igual me llena. Pero los panaderos sabemos que viendo desde el interior del pan, nos daremos cuenta si es conveniente para nuestra salud. Asimismo, Dios no ve que cristiano es cristiano, sino que analiza nuestra intención de nuestro corazón y analiza la perseverancia de seguir siendo discípulos. Cristiano es cristiano no es lo que Dios dice. Dios no quiere un
cristiano light. Dios no quiere un creyente, lo que Dios quiere es un discípulo. Ahora, espero que en los siguientes momentos tengas un instante para verte en el espejo y que tomes la decisión que te va a llevar a una acción verdadera. Quiero que te observes y decidas qué vas a hacer a partir de ahora. ¿Seguirás siendo un creyente? ¿O tomarás la valentía de ser un discípulo? ¿Cómo son tus acciones? ¿Cómo han sido tus acciones esta semana frente a lo que Dios te ha pedido? ¿Como un cristiano light o como un discípulo redimido? Sabemos que debemos de tomar la decisión de ser discípulos de Cristo. Cueste lo que cueste y esforzándonos más. Dios se encargará de desafiarnos constantemente en hacer lo correcto, mas depende de nosotros si decidimos quedarnos como creyentes o avanzar a ser sus discípulos. Esto veremos el día de hoy, cómo Jesús empezó a desafiar a un grupo de judíos, que ellos lo escucharon y decidieron creer en Él. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de los judíos frente al desafío que Jesús les ha puesto. Esta prédica está basada en Juan capítulo 8, del versículo 31 al 47. Veamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Pero para estar en ambiente de la situación, recordemos un poco lo que nuestro hermano Elías predicó. Recordemos un poco lo que Dios nos enseñó por medio de nuestro hermano Elías. En la prédica anterior vimos cómo Jesús había hablado con los judíos con autoridad y decía con certeza que Él era la luz del mundo. Y Juan, el autor, daba un contraste de lo que Jesús quería decir con lo que los judíos querían escuchar. Jesús mencionaba que aquellos que le seguían verdaderamente no andarán en tinieblas y tendrán la luz de la vida.
nuestro querido autor, Juan, nos muestra un ambiente tenso entre los judíos y Jesús. Vemos fariseos enojados, líderes enojados, con actitud prepotente, mas Jesús no cedió y no se calló. Jesús seguía hablándoles de forma espiritual, mas ellos no entendían que su conocimiento solo era terrenal, físico. Ellos no lograron entender quién era Jesús, quién lo mandó, pero mas a pesar de esa ignorancia, algunos creyeron en Él. Hoy seguiremos aprendiendo de esta situación que vivió Jesús con los judíos. Usaremos su testimonio para aplicarlo en nuestra vida. También seguiremos entendiendo qué es lo que quería Juan expresar en su libro. Recordemos que en el versículo 36 de la anterior prédica mencionó que muchos creyeron en Él. Esta palabra creer viene de confiar en Él. O sea, confiaron los judíos en Jesús, lo siguieron. Mas, como hemos visto antes, Jesús no solo se contenta en que tenga seguidores ni creyentes. Jesús lo que quiere son verdaderos discípulos. Ahí es en donde empezó Jesús a confrontar a los judíos y nos empieza a confrontar a nosotros. Por eso el primer punto, hermano, sé un verdadero discípulo. En el versículo 31 dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy en día es un versículo muy conocido, pero en aquella época fue impactante y chocante para una cultura religiosa arraigada, en donde ellos estaban en sus casas y veíamos el linaje de Abraham, y ahí pasaba toda su familia hasta llegar al dueño de la casa, de esa casa, ¿no? Y que alguien les venga a decir, si ustedes permanecen en mi palabra, en otras versiones dicen, si ustedes permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, era algo muy chocante para esa cultura religiosa. Jesús quería romper esa cultura de aparentar ser santos, de vanagloriarse de que ellos eran hijos de la descendencia, del linaje de Abraham, para que vivan y se mantengan haciendo las enseñanzas de Jesús. Solo así, dice Jesús, seremos verdaderamente sus discípulos. La palabra verdaderamente no fue puesta por casualidad. El autor nos hace entender que los judíos muchas veces lo seguían, pero cuando veían un desafío en sus vidas, ¿qué hacían? Se hacían para atrás, se volteaban la mirada, porque les costaba el cambio. Esto sucede también en la actualidad. Muchos tenemos la tendencia de ser seguidores de temporada, ser seguidores emocionales. Cuando se necesita ayuda a Dios, ahí sí, Señor, voy al culto. Hermanos, nos vemos en Zoom y todo. Podemos comparar inclusive las primeras semanas de cultos de oración. La pantalla llena. ¿Cuántos hermanos fueron a culto de oración este martes? Cuando se necesita ayuda, muchos seguidores van detrás de Dios. Pero cuando todo va bien, poco a poco esa emoción por seguir a Jesús se va desvaneciendo. O cuando existe una temporada como la que vivimos en abril, que no sabíamos si mañana o pasado nos contagiaríamos y moriríamos. Ahí sí, perseverando, leyendo la Biblia. Pero cuando las autoridades empezaron a decir de que volvamos a la nueva normalidad, poco a poco también se empezaron a distanciar de Dios. Si te consideras de ese grupo, hoy Jesús te recuerda lo siguiente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano, ¿cómo demuestras en tu vida que no eres seguidor, sino discípulo? Si tu devocional mejoró en la cuarentena y ahorita otra vez bajó porque hay más trabajo, porque a veces ahora toca trabajar más y ganar menos, o por A o B motivo, parece que formas parte del creyente. El creyente acepta lo que le es cómodo. El discípulo acomoda su vida a la verdad. Hermano, ¿qué harás en tu vida por seguir siendo discípulo? Dios te pedirá todo. Dios nos ha pedido todo a cambio de seguirlo. Nuestros proyectos, nuestras comodidades, inclusive si Él quiere dejarte sin nada para que aprendas a pedir ayuda a otros, lo hará. Lo ha hecho con nosotros, con todos. ¿Estás listo para el desafío de ser un verdadero discípulo? El mundo te llamará fracasado. El mundo te dirá ignorante. Mas Dios llama obediencia. ¿Cómo vamos a ser discípulos de algo que no conocemos? Por eso debemos de perseverar en las Escrituras. Su palabra es la Escritura. Fortalecidos con la verdad, su palabra es la verdad. Hermano, te animo a que mantengas firme tu devocional diario, porque es ahí, solo ahí donde Dios te habla personalmente, donde Dios te dice, a ver, vamos mejorando esto, ten cuidado de esto, puedes mejorar en esto, te voy a fortalecer en esta área, pero también pon de tu parte. Tan importante es que fue lo primero que dijo Jesús a los seguidores, enfatizando que si permanecieren en sus enseñanzas, serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Una afirmación espiritual. Recordemos que la verdad que dice aquí era Cristo, el Hijo de Dios, era Dios. Y al conocer serían libres de la esclavitud del pecado. Al conocer a Jesús fuimos libres de la esclavitud del pecado. Mas ellos no entendían porque tenían un enfoque terrenal y Jesús espiritual. La respuesta de los judíos fue, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Es un golpe duro para los judíos que le digan esclavos. Era algo humillante. Juan, en gran parte de su libro, nos hace ver cómo Jesús quería hacerles entender quién era Él realmente, por qué había llegado, mas sus respuestas no lograban hacer entender a los judíos en ese momento. Mas después de algunos años, esta carta de Juan inspiró a muchos a creer que Jesús era la luz del mundo, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era Dios y Jesús era el Cristo. Esta epístola fue muy hermosa para los nuevos discípulos. La verdad os hará libre. Como la siguiente respuesta de Jesús, los judíos le respondieron eso, somos de Abraham. Pero la siguiente respuesta que Jesús les dio a los judíos también nos recordará a nosotros que sé libre para Cristo. En el versículo 33 al 36, por medio del ejemplo, Jesús daba una representación de lo que Él haría en el futuro. Él, como Hijo de Dios, moriría en la cruz y así salvaría a todo aquel en que cree verdaderamente en Él. Una vez más, Jesús en el versículo 33 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es.
una frase cultural que usaba para enfatizar a los judíos: si pecas, eres esclavo del pecado. Y solo por medio de Dios podrás librarte verdaderamente libre. Dice, así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Otra vez, ellos no entendían por el enfoque terrenal, mas Dios sabe que nosotros ya lo entendemos y nos recuerda que antes éramos esclavos. Y tú sabes esclavo de qué eras antes. Porque pecábamos y vivíamos con el pecado. Mas cuando decidimos bajar a las aguas y aceptar ser esclavos de Cristo, nos libramos de la esclavitud del pecado y fuimos verdaderamente libres. Pero libres para vivir en Cristo. El bautizo solo fue algo primordial, algo inicial para el proceso del cambio en nuestras vidas. Si no permanecemos buscándolo, ni tenemos una relación estable con Él, vamos a estar en el proceso otra vez del pecado y de la esclavitud que Jesús nos libró. Hermano, frente a los años que tienes en el Evangelio, ¿qué actitud y mal hábito todavía tienes de tu antiguo ser? ¿Será que te consideras un cristiano pero resentido? ¿O un cristiano iracundo? ¿O un cristiano amargado? ¿O un cristiano frustrado? ¿O un cristiano que fornica? ¿O un cristiano que adultera? ¿O un cristiano con yugo desigual, tanto en el noviazgo como en el trabajo? ¿O un cristiano que dice mentiras? ¿O un cristiano que es egoísta? Espera un momento. Eso es un cristianismo light. Eso no es ser cristiano. Tenemos luchas. Pero si te das cuenta que llevas años en lo mismo y no cambias, es porque tú no has decidido cambiar. Hermanos, Jesús fue y será claro. Si pecamos, esclavos del pecado somos. Y si somos esclavos del pecado, jamás seremos esclavos de Cristo. No va a haber sometimiento, no seremos discípulos y solo seremos unos cristianos light a nuestra conveniencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer para salir de esa esclavitud por completo? Bueno, volvamos a leer el versículo 31. Y dice, permanecieres en sus enseñanzas. ¿Eso qué quiere decir? La primera, para librarnos de la esclavitud por completo, volvamos la mirada a Jesús. Leamos la Biblia, mínimo una vez al día. Tener un devocional personal, mínimo una vez al día, no una vez a la semana. Tener un devocional familiar, mínimo una vez al día, no una vez a la semana. Eso no se llama orden. Hablar con Jesús, clamar misericordia, es primordial. Porque a la final, nosotros solo no podemos salir de esa esclavitud. Si realmente queremos ser libres, necesitamos clamar misericordia y pedir ayuda al Espíritu Santo. Permanecer en sus enseñanzas. Ahora, ¿qué debemos de hacer en la libertad que recibimos por Cristo? Bueno, primero que nada, volvamos a lo que dice primero. Ser sus discípulos. Asistir, ahora a los discipulados online. Para crecer también en el cuerpo. También, claro, aquí no está en este versículo. Pero sabemos bien que no debemos olvidar que debemos de ir y predicar el Evangelio. También, ¿qué es lo que debemos hacer? Libres. Cuidar el ministerio que Dios nos encomendó. El primer ministerio es el hogar. ¿Cuántas horas tus hijos están viendo la televisión?
frente a los minutos que dedicas a enseñar a tu hijo? Discipular también a tus hijos es primordial. Enseñar la verdad a la familia es necesario. Ser testimonio es indispensable, ya que conlleva a negarte a ti mismo por evitar ser piedra de tropiezo en tu trabajo, en tu hogar. ¿Qué harás en tu vida por mantener esa libertad? Recuerda, hermano, eres libre, pero esa libertad no es libertinaje, es muy diferente. Ser libre para Cristo conlleva ser sus discípulos, verdaderamente sus discípulos, y vivir bajo su voluntad. Como discípulos somos libres del ego, del yo, esclavizante. Somos libres del juicio venidero, somos libres del miedo, somos libres y seremos libres del pecado que nos ata y nos destruye. Somos libres de opiniones ajenas si hacemos la voluntad de Dios. Somos libres de que seamos acomplejados por hacer la voluntad de Dios. Somos libres para vivir en la libertad en Cristo. Esto lo encontramos en Romanos 8:21, Santiago 1:25 y Santiago 2:12. Jesús es claro, mas para ellos era un ministerio todo lo que decía. Y era porque ellos estaban cerrados. Ellos estaban pensando en ser linajes escogidos de Dios. Ellos decían, yo soy descendencia de Abraham, somos el pueblo de Dios. Estaban cerrados en su orgullo. Jesús al escuchar esto respondió, sé que sois descendientes de Abraham, en 37, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Una vez más, por medio de este ejemplo, Jesús dice, a ver, ustedes han escuchado acerca del Padre, de su Padre Abraham, pero yo lo he visto de cerca al Padre. Jesús afirma una vez más que vio al Padre, Hijo del Padre, y esto tiene mayor valor frente a lo que ellos decían que nosotros conocemos del Padre. Destruía su orgullo y los desafía a que si tanto como proclaman hijos de Abraham, ¿por qué querían matarlo? Recordemos que incluso Juan el Bautista tuvo ese conflicto. En un discurso dijo a los judíos, Mateo 3:9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Evitemos ser como los judíos, que ser llamados hijos de Dios, pero no imitaban las acciones. Por eso, hermano, te animo a que antes de decir soy hijo de Dios, te animo a que apliquemos lo que Dios nos enseñó por medio de su devocional. Por eso el tercer punto es, escucha y actúa como te pide tu Padre Celestial. Los judíos llamaban Padre a Abraham, llamaban Padre a Dios, pero sus acciones y testimonio no estaba en contraste con lo que profesaban. ¿Cómo pueden llamarse hijos de Abraham si procuraban matar a Jesús? 2 veces Jesús repitió algo interesante. En el versículo 37 dijo, Jesús dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y en el versículo 40 dice, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esta confrontación con la verdad a los supuestos creyentes generó otra vez un ambiente más tenso. ¿Cómo pueden ser creyentes de Dios alguien que no aceptaba que Jesús era el Hijo de Dios?
Jamás vimos una actitud de humildad de los judíos, de decir, bueno, tiene razón, estamos equivocados. Y eran supuestamente creyentes. Lo que sí vimos es que ellos defendían su descendencia, su creencia cultural. Ellos no estaban dispuestos a cambiar ni a aceptar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, enviado por Dios. Hoy en día también pasa lo mismo. Existe una resistencia en aceptar que somos esclavos de Cristo. Porque es bonito una prédica en donde digan, Jesús es nuestro Salvador. Pero Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Lo que muchos ven como un gran compromiso. Algunos cristianos también caen en aceptar que Jesús es el Salvador, pero no el Señor de sus vidas. ¿Cómo es esto? Bueno, Jesús vino a hablar con la verdad y confrontar la vida de los judíos. Asimismo pasa cuando un hermano peca. Es confrontado, es desafiado a cambiar, con amor, ¿no? A tener un proceso de restauración. Y a pesar que se le hable con amor, muchos no aceptan, se cierran en su orgullo o simplemente siguen esclavos o cegados del pecado. O comúnmente, como un hermano no me escuchó o no quise o no escuché lo que yo quería, voy a otro hermano. Como este otro hermano también me dice lo mismo y no escuché lo que yo quise, me voy donde otro hermano. Hermano, si eres un hijo de Dios, imita a Dios. Los judíos se llamaban hijos de Abraham, pero querían matar a Jesús. Los judíos se llamaban hijos de Dios, pueblo escogido, pero querían apedrear al Hijo de Dios. Eso lo vamos a encontrar en versículos más abajo, ¿no? Los fariseos se consideraban espirituales y juzgaban al prójimo. Veían la quinta pata al gato de otros. Jesús le afirmó a los judíos en el 42 diciendo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Está clarito. Hermanos, el creer ciegamente en Cristo era un desafío para los judíos religiosos. Más nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, somos bautizados, tenemos un discipulado. Aún así Cristo nos confronta a que mantengamos ese testimonio de ser sus hijos. Y si para Jesús los judíos, para Jesús los judíos no eran hijos de Abraham, ni hijos de Dios, porque no hacían lo que estaba escrito. Entonces, ¿de quién eran hijos los judíos? Bueno, en el 44 Jesús habló muy fuerte. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vemos cómo Jesús hace un contraste entre los hijos de Dios y ahora con los como hijos del diablo. Los hijos de Dios amarían a Jesús, pero los hijos del diablo aman los deseos de la carne. Uno de los pocos versículos que Jesús habla del diablo y lo hace con el propósito de hacer entender que vivían dejándose llevar de los deseos del diablo, que preferían vivir con la mentira a escuchar la verdad de Cristo. Hermano, ¿tus actitudes demuestran que eres un hijo de Dios o un hijo del enemigo? Si eres un hijo de Dios, ¿qué has dejado de hacer para así agradar a Dios? ¿O todavía sigues como el año pasado? Ya para terminar, recordemos el versículo con el que iniciamos. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Supuestamente muchos creyeron en Jesús, mas cuando Jesús terminó de confrontar, pudimos ver que no creían verdaderamente en Él. En el versículo 44 Jesús hablaba del diablo, que era engañador, mentiroso, y en el 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y vuelve a reafirmar Jesús desafiándolos. ¿Quién de vosotros puede culpar que soy culpable del pecado? En NBI dice eso. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Vemos cómo Jesús repite esta frase a los judíos que supuestamente creyeron en Él. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Vemos cómo Jesús desenmascaró a los judíos que supuestamente creyeron en Él y confirmamos una vez más cómo Jesús escudriña los corazones. Jesús termina con una enseñanza para todos. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús terminó destruyendo el orgullo de que somos hijos de Abraham, somos linaje, somos pueblo. Y llegó a decir que son hijos del diablo. Jesús dio una afirmación muy interesante. Cuando dice las palabras de Dios oye, hace referencia a Él mismo. Una afirmación más que Él es el Hijo de Dios. Pero también nos recuerda que si somos hijos, debemos de oírlo. Hermano, ¿cuánto tiempo has dado esta semana para oír lo que Dios quiere en tu vida? Si a ti te cuesta oír lo que Dios quiere en tu vida, sabes que a tus hijos también les cuesta más oír lo que Dios quiere. ¿Cuánto tiempo has invertido para que tus hijos escuchen a Dios? ¿Semanalmente? ¿Mensualmente? No. No sirve. Diariamente. Los judíos se resistían a escuchar la palabra de Jesús porque se defendían en su barrera cultural. Muchas veces nosotros también tenemos esa barrera, pero es laboral. Es que tengo mucho trabajo, llego cansado, me levanto a las 5 de la mañana, después almuerzo y no tengo tiempo. ¿Qué nos limita para escuchar lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué te limita como padre a enseñar a tus hijos a escuchar la palabra de Dios? ¿Acaso tu vida se ha llenado de tantas actividades que estás dejando de escuchar lo que Dios quiere que hagas? ¿Acaso tu vida se ha llenado de tantas actividades que prefieres que tu hijo escuche lo que YouTube enseña y no lo que Dios quiere enseñarle? Hoy Dios nos está hablando a todos. Y nos ha humillado nuestro orgullo. Nos ha animado a ser un verdadero discípulo. No solo un creyente más. Seamos discípulos que se dejen discipular. Neguemos nuestro orgullo. Seamos discípulos que asistamos a discipulado. Seamos discípulos que escudriñemos la palabra. Seamos un discípulo que busquemos discipular a otros. Jesús también nos enseñó a que seamos libres para Él. Antes de pecar y volver la mirada al pecado, recordemos que Jesús nos salvó de esa condenación eterna. No olvidemos que existe el infierno. Sí existe. Evitemos las prédicas positivas que nos hacen olvidar que si permanecemos en el pecado, nos vamos allá.
Recordemos que somos libres porque hicimos un pacto y domingo a domingo lo renovamos con arrepentimiento y voluntad. También Jesús nos enseñó a escuchar y actuar como nuestro Padre Celestial nos pide, no como nosotros querramos. Imitemos el testimonio diario de Jesús. ¿Cómo Jesús hubiese actuado frente a esa situación? ¿Una mala actitud recibiste de un hermano o de un amigo o de un familiar? A ver, ¿cómo Jesús respondería? ¿Fuiste víctima de un robo, de un trato negativo? A ver, ¿cómo Jesús haría? Hermanos, para hacer un buen pan conlleva esfuerzo, tiempo, dedicación, amor y negación a ganar un poquito más. Pero el resultado es algo saludable, delicioso y nutritivo. Asimismo, el ser discípulos conlleva esfuerzo, desafío para mejorar nuestro carácter, negación a nuestro orgullo y dedicación a leer la palabra de Dios. Negación inclusive en nuestros pasatiempos o nuestro tiempo libre o descanso para servir a la obra de Dios. ¿Qué pasaría si todos fuésemos discípulos? ¿Tus acciones demuestran que eres un discípulo? Si no es así, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo están tus ganas de seguir discipulándote? ¿Eres de los que aceptan el consejo de Dios y de los hermanos o eres como los judíos llamados seguidores, pero se resienten? Recuerda, hermano, si eres joven, no es una excusa decir, cuando sea adulto o cuando tenga cierta edad, ahí sí voy a discipularme. Ni tampoco, si eres mayor, no es excusa decir, yo soy mayor y es difícil cambiar, es que yo soy así. Solo veamos el cambio extremo que hizo Saulo de Tarso al convertirse en Pablo y cambiar todo por amor a Cristo. Así también podemos, si aceptamos ser discípulos, si vivimos libres para Cristo y si escuchamos la palabra de Dios diariamente. Amén. La última alabanza es Puedo confiar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, vuelvo y confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar en mi Señor, siempre me guiará. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, vuelvo y confío en el Señor que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, vuelvo y confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar en mi Señor,
Hermanos, despidámonos de este culto con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por siempre reprendernos con tu palabra, Padre, por siempre enseñarnos lo que está bien, lo que no debemos de hacer. Padre, te pedimos que tu palabra sea un bálsamo en nuestras vidas y que esta semana sea un desafío para todos nosotros, Padre bendito. Te damos gracias por la salud de todos nuestros hermanos, de todos nosotros, y te pedimos que tu voluntad obre sobre toda la faz de la tierra, Padre bendito. Gracias por tener misericordia de nosotros, y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.